Como saben, hemos venido desarrollando el estudio de la base de la Reforma, que es la piedad. Y primeramente hablamos acerca de la piedad en la iglesia, a través de la iglesia, y estamos ya viendo ahorita los temas o las dimensiones prácticas de la piedad. ¿Cómo es que mi vida piadosa se va a manifestar en el mundo? ¿Cómo es que mi vida piadosa se va a manifestar en la iglesia? ¿Cómo es que mi vida piadosa se va a manifestar en esta tierra y en este momento en el cual estoy viviendo? Primeramente, hermano, vamos a ver que la abnegación, como se debe de llamar, o el negarse a sí mismo, es la parte de la piedad que es sacrificial. Es decir, donde nosotros sacrificamos nuestros gustos, deseos, placeres, e incluso muchas veces nuestro bienestar por dos objetos. El primero objeto supremo es nuestro amado Señor. Cuando nosotros vemos la gloria de nuestro Dios, nosotros podemos negarnos a nosotros mismos y vivir para su gloria. Y el segundo objeto de vivir de una forma negándonos a nosotros mismos es por hacer un bien hacia las demás personas, hacia nuestro prójimo. Y aunque son cosas, hermano, que nosotros hemos escuchado muchas veces este texto, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Voy a dividir este texto, tanto esta clase y la siguiente, y voy a volver a ocupar este mismo texto. Y vamos a ver únicamente qué significa negarse a uno mismo. Si todavía no tiene bien entendido el concepto de piedad, la piedad, hermano, es una absoluta devoción a Dios y las cosas santas, y por nuestro prójimo en actos de amor y compasión. El cristiano verdadero, hermano, va a vivir en una vida de sacrificio perpetuo, donde el creyente todo el resto de su vida va a negarse a sí mismo, y debe de negarse a sí mismo. Y eso es, hermano, que nos abandonemos por completo y busquemos siempre la gloria del Señor en cada aspecto de nuestra vida y el bien de los demás. Para entender un poquito este texto, vamos a leer, hermano, desde el versículo 21, y vamos a ver en qué contexto nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de negarse a sí mismo. En el versículo 21 vemos que nuestro Señor, como dice aquí la Reina Valera, anuncia ¿qué? Su muerte. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto ¿qué? Y de resucitar al tercer día. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, menciona que va a padecer. Y esto les está anunciando no para que ellos pusieran su vista o su mirada hacia el hecho del sufrimiento de Cristo, no. Porque Él termina el versículo 21 diciendo, ser muerto ¿y qué? Y resucitar al tercer día. Cristo, le era necesario padecer para que esa resurrección y ese sacrificio delante del Padre tuviera ese efecto salvador para nosotros. Y después de eso, hermano, vemos inmediatamente cómo Pedro, con el mal que todos los seres humanos, como todas las personas caídas, quiere llevar a nuestro Señor Jesucristo a pensar en Él. Y esto es algo que constantemente nos pasa, hermano, en esta era tan terrible y pecaminosa. Tú vas a las noticias, tú vas a las redes sociales y los mensajes que tú te vas a encontrar es, para que estés bien con las personas, primero tienes que estar bien tú contigo mismo. No sé si has escuchado esas frases. También otras frases que dicen, tú tienes que preocuparte por ti primero y después por los demás. ¿Qué les vas a ofrecer a los demás si tú no estás bien? Y entonces nosotros vamos a la Escritura y nos damos cuenta que todos esos pensamientos son herejía. Son una tremenda herejía humanista y diabólica que se ha metido a esta era. ¿Por qué? Porque cuando Pedro quiere convencer a Cristo de que no haga esto, él no le dice sino Satanás. Y dice en el versículo 22, entonces Pedro, tal vez con una intención buena, pero pecaminosa y diabólica, dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, para que reconsideres, Señor, lo que has dicho.
diciendo: Señor, ¿qué dice? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En otras palabras, Señor, no vayas a morir, no sufras por la gente. Nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo que responde de una manera enojada y habla que esas palabras que Pedro ha dicho no provienen de él, sino de Satanás. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿qué? En las cosas de los hombres. Y uno pudiera pensar que Pedro de verdad sus intenciones eran eso, pero dime algo, hermano, ¿qué hubiera pasado si Cristo no llega a la cruz del Calvario? Vana sería nuestra fe. Pero entonces vemos aquí en el versículo 24 cómo Jesucristo le dice a Pedro, o sea, primeramente se está dirigiéndose a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás, pero después nuestro Señor Jesucristo se refiere a todos. Porque el cristiano, hermano, sigue la vida de Cristo todos los días de su vida. Tú y yo somos hijos de nuestro Señor y toda la vida de nuestro Señor Jesucristo la vamos a manifestar diariamente. Tarde o temprano vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a tener muchas pruebas y Cristo nos advierte de esto. Dice el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Primeramente vamos a ver esa parte. Si alguno quiere venir en pos de mí. Innumerables veces nosotros vemos en la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo se topa con varios personajes que quieren seguirlo. Tenemos a un joven rico que llega con Cristo y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? Y nosotros podríamos pensar: wow, esta persona está totalmente motivada a seguir a Cristo. Tiene todo el deseo de seguir a su Señor en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque dijo que lo quiere seguir. Pero él mostró la realidad de su corazón y era que no quería negarse a sí mismo. Quería ir con Cristo, pero quería que Cristo se amoldara a sus deseos, opiniones, comodidades y gustos, como mucha gente hoy en día lo hace. Tú puedes ir a cualquier iglesia y si quieres una iglesia donde te hablen de prosperidad, pues te quedas ahí. Puedes ir a una iglesia donde no te hablen del pecado. Tú puedes ir a una iglesia a comportarte de la manera que quieras. Sin embargo, si no predican esto, entonces puede ser falsa. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tiene que hacer dos cosas. En la que vamos a estar estudiando hoy es: niéguese a sí mismo. Esto, hermano, se relaciona con una vida de piedad del cristiano, porque el cristiano verdadero, hermano, en esa mente regenerada que ahora tiene, ahora el cristiano sabe y entiende que no debe de buscar lo suyo. Ahora el cristiano entiende que no debe de buscar un beneficio particular. Un cristiano entiende y sabe que no debe de buscar las glorias y placeres de este mundo, porque en Cristo ha depositado todo y se da cuenta que en Él no existe ningún aspecto de su vida que pueda compararse con el Señor. ¿Quiénes son los únicos que pueden negarse a sí mismos? Los creyentes regenerados. Si tú vives una vida, si yo vivo una vida donde nunca me niego a mí mismo, entonces puede que no seamos cristianos. Porque el cristiano verdadero, y Cristo estaba enseñando aquí, si quieres seguirlo, para seguirlo tienes que negarte a ti mismo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo podía hablar de esto en Filipenses 3:7. Si alguien podría presumir humanamente hablando de tener logros, títulos, era el apóstol Pablo, hermano. Pero él dejó y abandonó todo
por amor a Cristo, lo dejó todo por Él. Amén. Escuche qué dice el apóstol Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿cómo dice Pablo? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Cuando Cristo está diciendo eso en Mateo, de negarse a sí mismo, para las personas que lo podían escuchar, son palabras duras. Porque todo aquel que quiera ganar su vida, la tiene que perder. Es decir, cualquiera que quiera llegar al cielo, tiene que perder esta vida terrenal, tiene que perder su amor al pecado, tiene que perder todo para poder ir a Cristo. El apóstol Pablo en estos versículos que estamos leyendo, hermano, menciona un currículum gigante que tenía. Vamos a leer versículos antes para ver quién era el apóstol Pablo. Dice, desde el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Es decir, Pablo decía, si ustedes pueden decir que confían en sus obras, déjenme quitarlos y decirles, yo podría más. Yo era circuncidado al 8º día, yo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo empieza a decir esto, yo lo tengo en mi currículum. Sin embargo, llegamos al versículo que leímos. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿cómo? Ganancia. ¿A qué te suena la palabra ganancia, hermano? A ganar, sí, viene de ahí. Las cosas que nosotros estimamos como valiosas, hermano. Si yo te diera un papel cualquiera, una hojita como estas, y le escribiera 5,500 pesos, ¿vale para ti algo? ¿No? Pero si ese papel dijera Banco de México, tuviera un número de cuenta, una firma y dijera la misma cifra, ¿vale para ti algo? Sí. Pablo está diciendo que él tenía algunas cosas las cuales él estimaba como ganancia, es decir, las estimé como valiosas. Sin embargo, todas esas cosas perdieron su valor, por eso dice, las he estimado como pérdida. ¿En qué punto el apóstol Pablo puede decir que son ganancia y en el otro punto decir que son pérdida? Es decir, no tienen valor. Dice después, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra que muchas veces muchos han dicho, Pablo dice, lo tengo como estiércol. Pablo dice aquí, hermano, que él puede decir que todas esas cosas son basura porque encontró el tesoro más grande, Cristo. Y Pablo puede decir, yo me puedo negar a estas glorias, yo me puedo negar a todo esto, porque hoy verdaderamente he contemplado a aquel que dice, niégate a ti mismo. Para el cristiano, hermano, negarse a sí mismo no debe ser un aspecto difícil, y no me estoy refiriendo a que no sea complicado muchas veces abandonarse, sino que el cristiano tiene otra perspectiva de las cosas del mundo. Tú aquí ves a la gente en esta tierra, hermano, y se matan años trabajando para tener dinero, ¿cierto o no? Gente que se mata años estudiando para tener un título, años. Nuestro Señor Jesucristo cuenta una historia hablando de un hombre que amontonó graneros y trabajó. Y el día que vio todo lo que había hecho, dice, ahora sí, es momento de que disfrute. ¿Y qué le dice nuestro Señor? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y nosotros, hermanos, ¿sabe qué? En el momento que algo pudiera comprar nuestra eternidad, que no fuera Cristo, en ese momento yo puedo decirle, dejen todo. Pero no hay nada que pueda comprar nuestra eternidad más que Cristo.
Por eso el Señor nos dice, niégate a ti mismo si quieres venir en pos de mí. ¿Por qué? Porque si tú quieres seguirme, es imposible que con las cargas de tus deseos, de tus placeres, de tus afanes, de tus deleites, puedas entrar por la puerta donde vamos a entrar al cielo. En la edad medieval, hermano, en los monasterios, de hecho aquí tengo la imagen, en la edad medieval en los monasterios, hermano, había una puerta pequeñita. Esa puerta pequeñita, hermano, era para que los monjes entraran al comedor. Y obviamente si los monjes subían de peso, no podían entrar a comer hasta que bajaran de peso. Cuando yo estaba viendo esto, decía, wow, de verdad, para poder volver a comer, para poder alimentarse, debían de bajar muchos kilos y entrar por ahí. La puerta, hermano, hacia el cielo, dice nuestro Señor Jesucristo, es angosta. Y yo no puedo entrar al cielo, hermano, con mis cargas, mis deleites, mis placeres, mi amor por mí mismo y todo lo que en este mundo pudiéramos considerar como importante. La palabra del Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo, nos dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede. Y Él habla de las riquezas, hermano. Pero esto se puede aplicar para con todo. Porque aborrecerá al uno o amará al otro. Dice el Señor, nadie puede servir al Señor y a las riquezas. Esto es algo, hermano, que es importante que notemos. Escuche lo que decía Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana con respecto al negarse a sí mismo. Y cómo habla acerca del ser humano. Fíjese cómo somos los seres humanos, hermano. Dice, tenemos deseos imperiosos y apetitos desmesurados que nos hacen desear con notoriedad, y escuche que busca el ser humano, honor, nos hace buscar poder, amasar riquezas y obtener lo que nos parece gratificante y magnífico. El ser humano busca, desea, anhela todo. Tiene un par de tenis, ¿cuántos quiere? 2 o más. Tiene un buen guardarropa, ¿qué quiere? Más ropa. Tiene dinero para vivir tranquilamente, ¿qué quiere? Más dinero, quiero vivir todavía mejor. La palabra nos dice que el ojo nunca se cansa de ver y sabe que las manos tampoco se cansan de tener. Dice por eso Juan Calvino, por eso el ser humano busca poder, quiere amasar riquezas, obtener lo que nos parece gratificante. Y dice después, por otra parte, el ser humano teme y aborrece. ¿Qué aborrece y teme el ser humano? La pobreza, la mediocridad, a ser deshonrados, y por eso el ser humano huye por todos los medios de eso. El ser humano no le gusta la pobreza, no le gusta padecer, no le gusta tener hambre. Ese es el corazón del ser humano, hermano. El corazón del ser humano nunca se cansa, hermano, de tener y desear y anhelar y querer más cosas malas. Por eso nuestro Señor Jesucristo es claro al decir, niégate a ti mismo. Y aquí surge una pregunta, ¿qué significa entonces negarnos a nosotros mismos? Aquí, hermano, lo dividí en 3 puntos donde vamos a ver si es verdad que nos negamos a nosotros mismos. Primeramente, hermano, aquel que se ha negado a sí mismo, aquel que vive una vida piadosa de abnegación, tiene un correcto entendimiento ¿de qué? De que no somos nuestros, de que le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Vamos a Salmos 95:6. Salmos 95:6. El cristiano comprende esto, hermano, que su vida no le pertenece, que su tiempo no le pertenece, que su familia no le pertenece, nada nos pertenece, todo es de nuestro Señor. Fíjese aquí que dice el salmista, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, que nuestro hacedor. Es decir, aquel que nos creó, aquel que nos sustenta, aquel que nos sostiene, es por el cual nosotros hoy podemos caminar, ver, oír, sentir, todo, hermano. Todo, hermano.
Si nosotros entendemos esto, nuestra vida cristiana manifestará que no nos pertenecemos. ¿Por qué tenemos malos hábitos, hermano? Porque no meditamos en que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Por qué nuestro tiempo no está de acorde a las Escrituras? Porque no entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo incluso a los cristianos les dice esto. Y les dice el propósito por el cual Cristo murió. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque esto el mundo debería de entender que ellos no viven para ellos mismos, hermano. Todo lo que tienen, dinero, carros, todo, hermano, le pertenece a nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo les habla a los cristianos y les dice, 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime, nos aprieta. Pensando esto, que si uno murió por ¿cuántos? Es decir, los cristianos, todos los creyentes, luego todos murieron. Y por todos murió, es decir, por los creyentes verdaderos, para que los que viven, los creyentes verdaderos otra vez, ya no vivan para sí. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo y de nuestra redención? Que dejemos de vivir para nosotros mismos y después ¿qué? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fuimos creados originalmente para vivir para la gloria de Dios. Viene el pecado, somos seres caídos y nuestro Señor Jesucristo viene y vuelve a regresarnos al propósito original, vivir para su gloria. Vivir para su gloria. El apóstol Pablo dice, si pues comes o bebes, es decir, cosas incluso mínimas. Cuando hagas esto, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria del Señor. Y muchas veces nuestro propósito, sinceramente, hermano, no es ese. La gente dice, es que tengo que trabajar para comer. Sí, en una parte sí. Pero los cristianos debemos decir, yo tengo que trabajar porque el Señor me manda que trabaje. Yo tengo que amar a mi esposa porque es mi esposa. Sí, también en cierta manera. Tú tienes que amar a tu esposa porque el Señor te dice que la ames como Cristo ama a la iglesia. Aún incluso, hermano, en los deseos que pudiéramos considerar más correctos o buenos, sigue habiendo egoísmo, hermano. Sigue habiendo egoísmo. Tú puedes tratar bien a una persona no porque de verdad te interese su bien, sino porque tal vez buscas un beneficio. Y eso, hermano, está inmerso en todo. Pero por eso el apóstol Pablo enseña y muestra que por todos murió, para que ahora nosotros como creyentes entendamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Cristo, sino a nuestro Dios. La casa donde tengo es de Él. La ropa que tengo es de Él. Los ojos que tengo, ¿de quién son? De Él. Todo es para Él. El centro de la vida cristiana, hermano, está en comprender que hemos dejado de ser esclavos del pecado, pero que ahora somos esclavos perpetuos de Cristo. Somos esclavos perpetuos de Cristo, donde su santa vida, hermano, gobierna no solamente nuestros pensamientos, sino que incluso, hermano, debe de gobernar nuestros deseos, nuestras voluntades, y el peso santo de su evangelio tiene que apretar, oprimir nuestras opiniones egoístas y desmesuradas para mirar hacia la obra de nuestro Dios y su santidad. Es decir, hermano, cada día debemos de dejar de pensar más en nosotros. Más en nosotros. Y tal vez, hermano, eso no es nuestro pensar continuo. Muchas veces tomamos las cosas del Señor como si no fueran tan importantes. Como si no fuera algo de hacer, de dejar, ni de vivirla con tal devoción las cosas del Señor. Y es que es algo, hermano, con lo que toda la vida vamos a lidiar, hermano, toda la vida. El negarse a sí mismo no significa que cuando venimos a Cristo nos negamos a sí mismo y ya acaba todo ahí. No, hermano. Es una vida completa de abnegación. Toda la vida va a ser de negarnos a nosotros mismos.
Y esto es algo, por eso Cristo dice, si tú quieres venir en pos de mí, piénsalo. Porque si verdaderamente quieres estar donde yo estoy, tienes que dejar todo aquello que a ti tú podrías considerar como importante. Primeramente, aquí hubo de 2 puntos, que entre más pasa el tiempo, hermano, el cristiano debe de vivir una realidad con 2 elementos. Uno, que el cristiano cada día debe dejar de vivir para sí mismo. Cada día el cristiano debe de dejar de vivir para sí mismo. Y el segundo punto importante, que también es una realidad en el cristiano, es que cada día su vida debe de glorificar más al Señor. Y ahora, ¿es posible esto? Sí. Vamos a Romanos 8:7, donde el apóstol Pablo escribe y dice acerca de la carne: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos dice de otra forma lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo. Y los que viven según la carne, es decir, para sus deleites, para sus deseos, para sus opiniones, para su egoísmo, para sí mismos, no pueden agradar a Dios. Para el que no tiene a Dios, y muchas veces para el cristiano, cuando no tenemos comunión con Dios, primero está Él, después Él, y al último, Él. Un pastor incluso comentaba, y esto es algo grave, pero creo que ilustra perfectamente hasta qué punto el ser humano se preocupa tanto por él mismo. Creo que fue Paul Washer, no recuerdo quién lo dijo. Que incluso las personas que llegan a cometer un suicidio, hermano, eso lo hacen porque piensan en ellos mismos primero. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo yo más que todas las personas? No soporto esto que me pasa a mí. Y tristemente, por una decisión que es egoísta, hermano, pueden arruinar, pueden contaminar, pueden dañar toda una familia. El egoísmo, hermano, está tan arraigado en el corazón del ser humano que incluso el ser humano puede morir por egoísta. Por egoísta. Ese es el verdadero corazón del ser humano, hermano. Ese es. Y podemos decir hoy en el Señor que de ahí nos sacó el Señor. De nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros afanes, de nuestras glorias, de nuestro egoísmo. Fuimos creados para el Señor y para vivir completamente para su gloria, no para buscar nuestros deseos y beneficios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, cualquiera que viene a la vida cristiana, ninguno que sirve al Señor, no puede enredarse en las cosas terrenales, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Un soldado de élite vive entrenando, es experto y no puede dejar el ejército para irse a disfrutar de la vida, no. Toda una vida es de disciplina, toda una vida, hermano, es de entrega. Un deportista cuando quiere ganar una medalla, a mí me sorprende cuánto entrenan para poder hacerlo. Viven una vida de abnegación. Igualmente buscan la gloria de este mundo en una medalla, pero el cristiano verdadero hoy entiende que ahora vive para el Señor. La abnegación, el negarse a sí mismo, hermano, no está centrado en nosotros, sino en Dios. El cristiano que se niega a sí mismo entiende que nuestro mayor enemigo no es ni el diablo ni el mundo, sino nosotros mismos. Un cristiano no dice, me preocupo únicamente por mí, no. Cada día trata de matar esa carne pecaminosa que quiere ir en contra de los deseos del Señor. El segundo punto para entender, hermano, cómo podemos vivir una vida abnegada, es que en el cristiano verdadero, hermano, que vive en abnegación, hay un deseo continuo de buscar las cosas del Señor toda la vida. Hay un deseo natural por querer vivir para la gloria del Señor. Tenemos Colosenses 1,
3, 1 al 3. Y dice el apóstol Pablo, diciéndoles a los hermanos que si ellos han resucitado en Cristo, ¿qué deben hacer? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otro de los elementos, hermano, característicos de la abnegación es buscar de las cosas del Señor en toda nuestra vida. Cuando alguien, un cristiano, busca al Señor, hace lo que el apóstol Pablo escribió aquí, busca las cosas de arriba. Aquí, hermano, en estos textos que leímos, hay dos aspectos importantes a notar. Primeramente, que el apóstol Pablo dice, buscad las cosas de arriba. Es decir, Pablo expone el propósito deslumbrante de buscar las cosas de arriba. Y es que si alguien busca en las cosas celestiales, hermano, encontrará el tesoro más valioso, nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno busca, conoce y ve los atributos de Dios, hermano, las cosas del mundo van tomando cada día menos valor. Van tomando cada día menos valor. Hay un himno muy bonito que se llama Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de paz y de amor. Dice, y lo terrenal se desvanecerá a la gloria de nuestro Señor. Entre más tú conozcas, entre más yo conozca quién es Dios, entre ponga la mira en las cosas celestiales, eternas, créanme, hermanos, que el valor de las cosas terrenales va a ir perdiendo cada día más volumen en nuestra vida. Ya no voy a pelear por algo que a mí me parecía importante. Ya no me voy a enojar por cosas que a mí me parecían importantes. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que hay algo más grande y son las cosas eternas de nuestro Señor. Primeramente el apóstol Pablo dice, busca las cosas de arriba. Y después dice, pon la mira en las cosas de arriba. Porque muchas veces nosotros podríamos perder la mirada de lo que estamos buscando. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es, fija tu mirada. No quites tu mirada del objetivo. Primeramente dice, búscalas, pero también cuando las estés buscando, no quites tu mirada de ahí. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de las cosas de arriba, entonces vamos a poder ver aquella escoria del mundo. Nuestro Señor Jesucristo habla de las riquezas y dice que hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Y habla de las riquezas y nuestro Señor dice, donde la polilla y el orín corrompen. Es decir, Cristo le está llamando a las cosas de esta tierra polilla y orín, es decir, cosas falsas, cosas que no tienen valor. Tú puedes deslumbrarte, hermano, con una cadena de oro gigante de no sé cuántos quilates existan, con muchos diamantes, y de repente te pueden traer una cadenita de bisutería. ¿A ti cuál te va a llamar la atención, hermano? Claramente la de oro. Pero muchas veces, hermano, lo que nosotros hacemos es poner la mirada en las cosas que no tienen ese valor. Que no tienen ese valor. Tenemos delante un tesoro eterno y al otro lado tenemos polilla y orín que corrompen. ¿Dónde está nuestra mirada? Bueno, el apóstol Pablo dice, busca las cosas de arriba y pon la mira en las cosas de arriba. Y el tercer punto, hermano, para ver aquí es que el cristiano verdadero entiende, primeramente, como dijimos, es que ahora nosotros como cristianos, hermano, tenemos un correcto entendimiento de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. El segundo punto, hermano, es que el creyente verdadero tiene un deseo continuo de buscar las cosas del Señor toda una vida entera. De buscarle cada día más. Vayamos rápidamente a Juan 17 y veamos qué Cristo ora. Y nuestro Señor Jesucristo, después de darle todo el discurso del aposento alto a sus discípulos,
hace una oración e inicia, hermano, poniendo a nuestro Dios en el lugar supremo de la vida del cristiano. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Pero ¿qué dice en el versículo 2? Como le has dado potestad sobre toda carne, es decir, a Cristo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, dales vida eterna. Pero ¿sabes tú, hermano, en qué consiste la vida eterna? Bueno, Cristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El cielo es cielo, hermano, no porque esté todo lo más hermoso que nos podamos imaginar. El cielo es cielo porque está Cristo. El cielo va a ser placentero porque va a estar Él. La eternidad va a ser insuperable porque va a estar Cristo. Por eso el valor más grande que tiene el cristiano es de buscar y buscar cada día las cosas de su Señor. ¿Por qué? Porque en este mundo nada vale, hermano, igual que Cristo. Nada vale y ni pesa lo que nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer punto, hermano, es que el compromiso que tiene el cristiano es de entregarte uno mismo en devoción y todo lo que poseemos en sacrificio vivo a Dios. Aquella persona que vive abnegadamente se entrega por completo a Dios y todo lo que posee se lo entrega a Dios como sacrificio vivo. Vamos a Romanos 12, en un texto que ya hemos leído bastante, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo le pide a los cristianos una cosa. Pablo no les dice, ¿saben qué? Ofrenden más, ¿saben qué? Regalen más cosas. No, porque Pablo sabe, hermano, que la vida cristiana no solamente debe de influir en un momento donde oramos y nos encerramos en nuestro cuarto o donde leemos unos cuantos textos. No, la vida cristiana es todo, hermano, todo. Mi trabajo, mi familia, mi diversión, todo eso debe de ser una vida en devoción a Dios. Dice el versículo 36 del capítulo 11, para leer después el 12:1, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo termina el capítulo 11 alabando y glorificando a nuestro Dios. Pero en el versículo 12:1 dice, así que, hermanos, todo esto que les acabo de decir, os ruego por las misericordias de Dios, es decir, todo aquello que ha hecho Dios por ustedes. ¿Y qué ha hecho nuestro Dios por nosotros? Bueno, del capítulo 11 para atrás lo puedes leer, y son puras misericordias gloriosas para nosotros. Estábamos separados de Dios, nuestra carne nos gobernaba. No éramos pueblo, no teníamos ninguna promesa, no teníamos una vida que pudiera llegar al cielo, no podíamos pagar nuestra deuda. Y Pablo les dice, por todas estas misericordias, hermanos, yo les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cristo nos dice en Mateo, niégate a ti mismo, y Pablo nos dice, preséntate ante Dios como un sacrificio vivo. Pero ¿cómo debe de ser ese sacrificio? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es algo que lo estás haciendo voluntariamente y con un pensamiento de adoración a Dios. Pablo expone aquí que la vida cristiana se trata de vivir devotamente a Dios. ¿Y por qué debemos de vivir devotamente a Dios? Bueno, Asaf lo responde en Salmo 73:25, cuando dice y se pregunta, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Hermano, nada de verdad vale más que nuestro Señor. ¿Amas a tu familia? Nuestro Dios vale muchísimo más que nuestra familia. ¿Amas tu tiempo, hermano? Muchas veces sí. Nuestro Dios vale mucho más allá que nuestro tiempo. ¿Amas tus riquezas? ¿Tus deleites? Asaf pregunta y dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y escucha lo que dice después, y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra.
Asaf por poco se desliza, por poco resbala, porque en el Salmo 73, hermano, estaba envidiando a los ricos. Estaba pensando y diciendo, ¿por qué ellos, si son perversos, tienen riquezas y yo no tengo nada? ¿Por qué ellos prosperan y yo no tengo nada? Y ese pensamiento, tristemente, hermano, los cristianos muchas veces lo tenemos. Vemos que le va bien al rico y nosotros decimos, ¿por qué él tiene y yo no? Y es que hay dos cosas por las cuales nosotros, hermano, podemos envidiar muchas veces eso. Y es primeramente porque no vemos la gloria de nuestro Dios. Vamos al Salmo 73 y escuche lo que dice Asaf. Dice el versículo 73, 16. Cuando pensé para saber esto, fue tan duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice Asaf, versículo 17, comprendí el fin de ellos. Asaf pudo notar cuál era el camino del impío si seguía amando su riqueza y acumulando cada día más. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Es decir, Asaf sintió dolor por aquel pecado que cometió de envidiarlos. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Y cómo se llama él en el versículo 22? Tan torpe era yo que no entendía. ¿Y qué dice? Era como una bestia delante de ti. Asaf pudo notar, hermano, que él tenía al Señor y que el impío no. Por eso hace esta pregunta en el versículo 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Sí, hermano, en el mundo podrán tener dinero, carros, mujeres, placeres, deleites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes a Cristo, hermano. Y no hay comparación alguna. Otra de las cosas, hermano, por la cual nosotros muchas veces tenemos ese mal de desear y buscar cada día más y no nos negamos a nosotros mismos, es porque no entendemos, hermano, que todo lo que tenemos es pura misericordia. Pura misericordia. Hermano, es duro, pero es algo importante. Tú y yo lo que merecemos todos los días, hermano, es amanecer muertos y amanecer en el infierno. Eso es lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Dice, nosotros fuimos desleales. Nosotros hicimos mal contra el Señor. Pero Él dice, pero nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Hoy pudiste abrazar a tu familia, no lo mereces. Hoy pude tener yo algunos cuantos pesos en mi bolsa, no lo merezco, nada merecemos. Pero muchas veces nosotros no hacemos morir lo terrenal, como dice la palabra, y todos los días podemos despertar, es que me merezco esto, ¿por qué no lo tengo? Y crece en nosotros una insatisfacción porque no podemos deleitarnos en las glorias de nuestro Señor por querer cada día buscar para nosotros beneficios y beneficios y beneficios. Escuche lo que escribió Agustín de Hipona. Dice, Señor, tú nos creaste para ti y nuestro corazón andará inquieto siempre mientras no descanse en ti. Fuimos creados para Dios, hermano, y solamente viviendo para nuestro Señor es como nosotros vamos a poder tener una vida plena y completa. Ya lo he dicho, hermano, nosotros podemos terminar de dos maneras, en victoria, como el apóstol Pablo, que dice, he peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me espera la corona. Pero también podemos terminar nuestra vida cristiana en vergüenza y en burla, como la terminó Sansón. Sí, Sansón llegó al cielo,
pero se fue de este mundo como el escarnio y la burla de todos. Que nuestra vida glorifique al Señor. Que nuestros deseos, que nuestro todo sea cada día buscar su gloria. El apóstol Pablo nos muestra en Filipenses 2:3-5, diciendo, porque los hermanos en la iglesia de Filipos estaban peleando. Cada uno buscaba lo suyo. Se peleaban, tenían contiendas, tenían pleitos, y el apóstol Pablo llega y les habla de Cristo, es decir, miren al ejemplo perfecto de aquel que se negó a sí mismo. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, ¿por qué estaban haciendo las cosas los hermanos de Filipos? Por pelear y por vanagloriarse. Y les dice, antes bien, o sea, no hagan las cosas que quieren hacer, no hagas o no trates de vivir una vida cristiana piadosa solamente por ti y para ti, no, eso de nada sirve. Dice el apóstol Pablo, antes bien, todas las cosas hazlas con humildad, estimando a todos los demás, a cada uno de los demás, como superiores a él mismo. Pablo les dice, dejen de mirar hacia ustedes. Dejen de mirar hacia la lupa que los regresa y donde se ven. Quítate esa preocupación tan idolátrica por ti mismo. Pablo les dice, estima a cada uno de los demás como superiores a ti. Que eso sea. Dice Pablo después, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y uno puede decir, bueno, si es mío, claro que es propio. Bueno, Pablo dice, nadie mire por lo suyo propio, de aquello que crea merecerse, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros. Ya vimos, hermano, que el creyente debe de vivir para la gloria del Señor, dejando todos sus placeres y deleites, pero también el Señor nos manda a preocuparnos por lo de los demás. Y uno puede decir, bueno, Señor, es fácil adorarte, pero al que tengo al lado como que no me gusta tanto. ¿Qué va a ser la diferencia? Bueno, que nosotros miremos en esas acciones buenas hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, miremos la obra de Cristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Pablo no les está llenando la cabeza diciéndoles, hagan cosas moralistas para que ustedes se sientan bien consigo mismos. No, Pablo los lleva a la obra de Cristo. Pablo los lleva a ver lo que Cristo ha hecho en la cruz, el ejemplo mayor de abnegación, el ejemplo mayor de aquel que se abandonó a sí mismo para buscar la gloria de su Padre y nuestro bienestar. Versículo 4 de ese que estamos leyendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después, esto, hermano, es algo que debemos de entender como cristianos. Haya pues en vosotros. Di, hermano, en mí. Dilo fuerte, ¿qué? En mí. Haya pues, y di, en mí. Vamos a leerlo. Haya pues, ¿en quién? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir abnegadamente, hermano? El cual, siendo en forma de Dios, es decir, Dios. Mira, hermano, tú y yo no tenemos absolutamente nada que defender de nosotros mismos, nada, ¿eh? Dice la palabra del Señor que de lo humilde, de lo necio, de lo menospreciado, nos escogió Dios. Es decir, de la escoria de este mundo, de ahí salimos. De ahí. Pero Cristo no venía del mismo lugar. Él estaba en la gloria con nuestro Dios. Él no tenía necesidad de nada. Él nunca en la eternidad con el Padre tuvo sed. Y en la cruz del Calvario pide agua. Cristo formó los cielos, formó la tierra, formó a Adán del polvo de la tierra. Y en la cruz del Calvario tiene sed. Y Pablo lleva a los hermanos a decir, hermanos, no miren hacia ustedes mismos.
No piensen en ustedes mismos. Mira a Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, y dice, como cosa que aferrarse, es decir, no se aferró. Y aquí vemos la gente peleándose por casas, terrenos, dinero. Y Cristo, que él sí podía haberse aferrado a algo importante, no se aferró. Dice después, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, no lo despojó, él se despojó. Él voluntariamente quiso dejar aquello glorioso. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, ya era suficiente humillación tomando forma de siervo semejante a los hombres. Pero dice después, y estando en la condición de hombre, o sea, ya era suficientemente humillante haberse hecho hombre. Y dice, no, todavía siendo hombre se humilló más. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que decía, maldito aquel que es colgado de un madero, todavía se hizo maldición. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Leyendo esto, hermano, dime, ¿tenemos algo de lo cual nosotros gloriarnos? Nada. ¿Tenemos algo que defender de nosotros? Nada. Por eso cada que nuestra carne quiera sublevarse contra nosotros, llevémosla hacia Cristo. Y que viendo hacia Cristo comparemos que nosotros no somos dignos de absolutamente nada. Y esto va a cambiar, hermano, hasta la mentalidad con la cual nos podemos tomar un vaso de agua. Cristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén.